Buenas noches, estimadas y estimados estudiantes de la titulación de Físico-Matemáticas. Bienvenidos a la video colaboración 2 de 2 calificada correspondiente al componente práctico en 3.1. A nombre del Departamento de Ciencias de la Educación y quienes hacemos la sección Pedagogía de las Ciencias Experimentales, les extendemos un cordial saludo y en él nuestros deseos de salud, bienestar y por supuesto muchos éxitos en el año 2021. Enseguida comparto con ustedes el orden del día que va a dinamizar esta actividad calificada. Vamos a tener un breve momento de motivación y seguido de ello usted va a conocer el protocolo para que usted pueda acreditar 10 puntos del componente aprendizaje en contacto con el docente. Seguido de esto, tenemos las preguntas para análisis y discusión. Para ello, de igual manera, se le va a indicar qué pregunta o qué preguntas debe responder. En el caso de su titulación, perdón, son 2 preguntas, ¿ok? En 2 momentos diferentes. Y finalmente tendremos el espacio de conclusiones y despedida. Les pido, por favor, mantener silenciados sus micrófonos mientras socializamos las diapositivas preliminares para que luego usted pueda participar. Adicionalmente, me permito indicarles que por efectos de tiempo tenemos la presencia de 5 compañeros de la titulación de Físico-Matemáticas que se unen en esta clase para poder participar en esta actividad. Bien, enseguida me es grato compartir con cada uno de ustedes, estimados compañeros y compañeras, una frase no tan ligada a la Navidad, pero sin embargo creo que es muy importante nuestros ánimos, nuestro espíritu de investigación, de alcanzar metas, tanto en este año que está por fenecer y por supuesto en el siguiente año en el cual usted culminará el 7º ciclo de la carrera de Ciencias de la Educación y por supuesto en agosto de 2021 iniciará su 8º ciclo. Esta frase es extraída del autor Zig Ziglar y él indica lo siguiente: no tienes que ser de los más buenos para empezar, pero tienes que empezar para ser de los más buenos. Como ustedes se dan cuenta, todo inicio conlleva temores, conlleva desafíos, conlleva retos, conlleva sacrificios y muchas de las veces esfuerzos. Y siempre que estén encaminados en su formación, en su futuro profesional, sin duda alguna darán excelentes frutos. Bien, antes de pasar al protocolo, me parece importante compartir con ustedes los objetivos y por supuesto los lineamientos que tiene el modelo de prácticas preprofesionales de la universidad vigente desde 2019. Brevemente se indica que en la práctica preprofesional constituye el núcleo problemático de la titulación de Ciencias de la Educación, porque permite que el futuro licenciado en esta área, en esta disciplina, pueda cuestionar, pueda debatir, pero sobre todo reflexionar su praxis pedagógica desde diferentes miradas: curricular, didáctico, psicológico, neurobiológico, etc. De tal manera que los procesos educativos que dirija, que medie o facilita, no solo conduzcan al dominio disciplinar o a saberes conceptuales en sus educandos, sino que pueda formar para la vida y desde la visión del humanismo cristiano que tiene nuestra universidad. Por ello es muy importante destacar que las prácticas preprofesionales tienen 3 objetivos, lejos de querer sancionar o generar un ranking, un proceso de eliminación de indicadores que pueden a usted otorgarle un puntaje. La práctica preprofesional quiere acompañar, ayudar y experimentar en cada uno de los 4 niveles establecidos en su pensum académico. Bien, con esta orientación me permito indicarles el protocolo y les pido su especial atención, por favor, porque de esto depende la calificación que usted va a tener en esta actividad y que por supuesto, de seguro, cada uno de ustedes aspiran la máxima calificación.
Como primera cláusula, el tutor le va a indicar a usted cuál va a ser la pregunta o las preguntas que se le va a asignar. En este caso, por ser esta titulación y por tener solo 9 estudiantes, se van a asignar 2 preguntas a cada estudiante. El tutor le va a solicitar temporalmente activar su audio para que usted pueda hacer visible su participación. Es importante que considere que esta sesión está siendo grabada, por lo tanto, es importante que mantengan silenciados sus micrófonos y sus cámaras prendidas en lo posible durante todo el tiempo. El tutor presentará las preguntas para discusión y reflexión. Como yo lo indicaba, se está presentando, no se está invitando a responder. Seguidamente, se indicará en qué momento inician las intervenciones. Para ello, usted debe estar muy atento y una vez que esté listo o lista para responder este banco de preguntas, usted debe proceder a utilizar la opción levantar la mano de la herramienta Zoom. A continuación, se le recuerde que tienen un máximo de 3 minutos para responder cada pregunta y un mínimo de 2. Es recomendable que active su cámara web, ya que se califica sobre 2 puntos. Considere que es indispensable que active su audio, no se va a aceptar ningún tipo de aporte a través del chat, y que este audio tenga buenas condiciones para que le permita compartir su aporte personal. Este indicador se califica sobre 3 puntos. Y finalmente, y no menos importante, recuerde que sus respuestas deben ser claras, coherentes y contextualizadas con su titulación, su cantón, su ciudad, sus prácticas y o experiencias docentes. Esto se califica con un máximo de 5 puntos. Bien, como ya estamos listos, entonces, y para no perder más tiempo, procedo a presentar las preguntas. En este momento no se ha solicitado que nadie levante la mano. Por favor, las personas que están levantando la mano, se les invita a bajar porque no se les ha invitado todavía, ¿sí? Como les indicaba, son 17 preguntas y la dinámica de presentación es aleatoria. Es decir, que no porque, por ejemplo, Brenda, es un ejemplo, ¿no? Levante ella primero la mano, es que Brenda va a responder la pregunta 1 y bueno, ¿no? Eso dependerá de lo que decidamos más adelante, ¿sí? En las preguntas, procure, por favor, que su respuesta tenga una contextualización, bien sea con su plan docente o con su práctica. En el caso de química, tengo entendido que todos han ejecutado al menos 1 o 2 clases, entonces sí nos pueden hablar sobre la ejecución. En el caso de los compañeros de física que les he pedido que se unan a esta sala, es por cuestión de tiempo, que no, y porque por supuesto porque no levantaron la mano creo que cuando se les indicó, ¿sí? Entonces estén muy atentos para que ustedes levanten todos y todas en el momento que se les indique, ¿sí? Porque ya se observa quién es la persona inicial y quién es la persona final y se termina. Entonces, al responder estas preguntas, procure hablarnos, no solo darnos su opinión personal, sino su experiencia, cómo usted se autoevalúa o cómo usted coevalúa a sus compañeros de lo que vio, de lo que vivió. O si es que tuvo usted el escenario número 1, que es una institución educativa, cuéntenos, ¿cómo fue esa acogida? ¿Le apoyaron, no le apoyaron? ¿Cree que la práctica le permitió a usted aprender algo más? ¿Cree que hay aspectos mejorables? Enfóquese en eso, por favor, ¿sí? Porque a veces hay respuestas muy superficiales o en otro caso hemos visto que realmente se salen de lo que se pregunta, ¿sí? Entonces, tratemos de enfocarnos en las preguntas y, por supuesto, en su experiencia, bien sea como docente en el práctico o como docente que ya ejerce su profesión. Bueno, entonces, y algo importante, tiene que usted leer la pregunta porque solo le indicamos el número de preguntas que se le hace, ¿sí? Bueno, en este momento pido nuevamente que levanten la mano, aunque veo que Mauricio ya lo ha hecho, pese a que les había indicado de que no lo hagan. En este momento pueden, por favor, levantar la mano y por favor háganlo todos, sí, háganlo todos porque les va a dar aproximadamente unos 20 segundos, porque en este orden se les va a ir dando la participación. Si es que alguien no levanta la mano en este momento, eh, es decir, que no nos quiere dar el aporte, ¿sí? Entonces, estoy viendo que aquí me falta Tania, a ver, perdón, me falta Henry, me falta Nancy, me falta Sandra y me falta creo que Lorena. No, Lorena sí levanta la mano. Bueno, en todo caso, insisto, si es que no levanta la mano, entonces es posible que usted se quede sin dar su aporte. Bueno, entonces seguimos en el orden con Mauricio. Me imagino que Mauricio está listo, entonces vamos a indicarle cuál es la pregunta que Mauricio nos va a ayudar. Bien, Mauricio, la pregunta asignada para usted es la pregunta
17. Adelante, por favor, bienvenido. Mauricio, buenas noches. Bueno, me parece que Mauricio tiene problemas. Seguimos con Lisbeth Cabrera, ¿sí? Estimada Lisbeth, buenas noches. Bienvenida. La pregunta asignada para usted en esta video colaboración es la pregunta 16. Adelante, por favor. Buenas noches, estimado tutor y compañeros. La pregunta 16, ¿cómo promovió el aprendizaje activo y el pensamiento crítico en sus clases? Bueno, yo realicé ya la ejecución de la clase de física. Una de la participación activa fue que cada uno de los estudiantes se promovió a través de las preguntas que se realizó a través de quizzes y de acuerdo al pensamiento crítico se pudo evaluar la capacidad de identificar y analizar los conocimientos impartidos. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, si no hay nada más que añadir, seguimos. Gracias, estimada Lisbeth. Le recuerdo que su calificación estará disponible en Canvas a partir del 1 de enero, por lo tanto se le invita a verificar el estado de esta actividad. Bueno, seguimos con, si me permiten un segundo, por favor. Seguimos ahora sí con, bueno, aquí me dice Liz Zapata. No sé si es que nos ayuda con el nombre completo, por favor, porque recuerden, yo siempre les invito un poco a hacer el ejercicio. Si es que ustedes estuvieran dando clases a sus estudiantes, yo sé que hay gente que, hay personas que podemos permitir que nos traten de una forma así como que más informal, pero en ese tipo de espacios, bueno, excepto que su nombre original sea así, me retracto, estimada Liz, pero siempre es importante ese detalle, no lo tomarán a mal, no es que el tutor se fija en eso, lo digo más que todo porque eso influye mucho en los espacios académicos, ¿sí? Entonces, buenas noches, estimada Liz, bienvenida. Enseguida le indico cuál es la pregunta que usted nos va a ayudar en la video colaboración 2 de 2. Estimada Liz, la pregunta para usted es la pregunta 15. Adelante, por favor. Buenas noches, estimado docente y compañeros, también compañeros de la especialidad de químico biólogo. La pregunta número 15. ¿En qué medida sus clases fueron inclusivas? Bueno, estimado docente, en mi caso, como verá, yo tengo el apellido con la Z del grupo de físicos matemáticos, así que todavía aún no doy ninguna clase. Pero me gustaría que sea inclusiva, tal vez en alguna forma de interculturalidad, como exige la LOEI, y los ejes transversales. O también si es que, bueno, no creo que algún compañero tenga algún problema de aprendizaje para que sea inclusivo de esa manera. Listo, muchas gracias, estimada, bueno, Liz, bueno, yo sigo con Liz. Bueno, solo hacer una réplica, estimada Liz, una réplica muy importante. Considere que inclusivo, el término inclusión o inclusivo no hace referencia únicamente a una adaptación curricular grado 1, grado 2 o grado 3, o únicamente no hace referencia a que un docente tiene que trabajar con estudiantes que tengan necesidades educativas especiales. El hecho de que, por ejemplo, yo tengo en la sala Zoom, tengo 14 participantes, obviamente no me incluyo yo, entonces, si es que no hago participar a mis 14 estudiantes, por ejemplo, en esta sala Zoom, imaginemos que están en una clase de física, estimada Liz, y participan solo 13 o solo 10. Esto ya es considerado no inclusivo. ¿Por qué? Porque el docente, bueno, se le olvidó, se le pasó por alto, entonces siempre tenemos que invitar a la inclusión. Imagínense que yo a los compañeros de física les decía que, bueno, que por tiempo ya no podían participar y que no les daba esta opción de unirse a esta sala Zoom, eso realmente ya se considera no inclusivo, ¿sí? Entonces, únicamente esta réplica, estimada Liz, y gracias. Seguimos con, a ver si es que... Seguimos con Edison Armijos de la titulación de física. Enseguida le indico cuál es su pregunta. Bien, estimado Edison, la pregunta para usted es la pregunta 14. Adelante. Buenas noches, ¿sí me escucha tal vez? Sí, perfecto. Siga, por favor. La 14. ¿Cuáles fueron las fortalezas y errores en sus planes
de clase. Ya, yo aún no he podido dar las clases, pero ya había tenido la oportunidad de trabajar particularmente dando clases, entonces yo creo que las fortalezas es que me gusta tener una conexión bastante fuerte con mis estudiantes para que, ¿cómo le explico? Para que se sientan en confianza. Y mis debilidades podría decir que a veces no siento que no tengo esa conexión con ellos. Eso, solo eso, estimado tutor. Listo, muchas gracias, estimado Edison. Y bueno, para hacer un feedback, ¿no? Así, súper que flash, súper que rápido en honor al tiempo. Bueno, si es que no se genera conexión, nuevamente tomo como ejemplo lo que habíamos conversado con Verónica, ¿no? Es importante, es crucial, este término adecuado, estimado Edison, en la etapa de inicio, buscar el enganche, buscar la interacción con el estudiante o con el grupo de estudiantes a través de una actividad que a usted le permita romper el hielo, ¿no? Romper ese miedo, ese temor. A menos que es un profe nuevo, bueno, es el profe de física, bueno, de por sí, bueno, per se, ¿no? Lo digo de manera general, a la gente no le apetece la física, ni la química, ni la matemática. Entonces, buscar un juego, buscar una actividad, un reto, una trivia, una actividad que le permita a los estudiantes emocionarse. ¿Y qué quiero decir con emocionarse? Que se rían. O sea, es importante que este espacio de emoción, de educación emocional y de motivación se dé al inicio. De esa manera, entonces, obviamente, los estudiantes van a decir, no, es que el docente como que, o el profesor, o no sé, como le quieran tratar, está a mi mismo nivel y tiene una buena intención y nos va a enseñar, ¿sí? Porque a veces yo veo que únicamente se presenta una frase, o no, en el peor de los casos, de cajón, dice, me llamo Juan Diego Guamán, hoy vamos a ver una clase sobre los números imaginarios, me estoy inventando, el objetivo es este, la destreza es este, bueno, en esta clase vamos a hacer la agenda, ¿sí? La agenda es importante, pero previo a ello tiene que haber la actividad de motivación, ¿sí? Preséntese usted antes del tema, haga una actividad, obviamente una actividad dinámica, que puede ser un juego, ¿sí? Pero que se relacione con su temática y que obviamente pueda como que generar ese clima de confianza. Recuerde que el ambiente del aula, el ambiente de aprendizaje o el clima que se genera, en muchos de los casos, lo define el docente. Y créanme que según los neurocientíficos existen solo 3 minutos, desde que usted ingresa al aula hasta que se presenta, se comienza a dirigir para que usted gane o pierda toda la atención en el resto de los siguientes 35 minutos. Entonces, muy importante, estimado Edison, esa sugerencia. Bueno, seguimos con los participantes, me disculpan, con Cristian. Buenas noches, Cristian, de la titulación de Química. Enseguida le indico cuál es su pregunta, pero que esté listo. A ver, ¿qué pasó? Que me he quedado con la pregunta 14, si no me equivoco. Bueno, vamos con la pregunta 13, por favor, estimado Cristian. Buenas noches, estimados compañeros. La pregunta 13, ¿cuáles fueron los aciertos y debilidades en la ejecución de sus clases? Bueno, yo ya ejecuté una de química y una de biología en el ambiente que tiene que ver con la UTPL. Considero tal vez que a veces me salgo como que un poco del guión. Es como que estoy dando la clase sobre el tema, pero también se me viene a la mente o recuerdo otros temas y es como que me salgo, pierdo el hilo un poco. Entonces es un poco mi debilidad. También tal vez como dijo el compañero, yo también tengo experiencia trabajando, bueno, a nivel particular, ¿sí? Para preuniversitarios acá en Quito. Entonces también a veces siento que no logro engancharme con mis alumnos o lo logro, pero no puedo motivar en ellos una participación activa todavía. Es como que con la virtualidad y todo, o sea, prácticamente como que me dejan hablando muy solo. Esas serían mis debilidades. De ahí mis fortalezas, considero que siempre estoy presto a responder las dudas, las preguntas de mis alumnos, y también eso han sabido a veces manifestar. Eh, eh, a veces me han dicho, y no es por presumir ni nada por el estilo, pero que conmigo han aprendido cosas que con otros profes, por ejemplo, en 3 años no han logrado entender.
Entonces, de cierta manera me han expresado así sus sentimientos, que gracias, profe, que esto sí lo entendí y eso es lo que más me gustó de este ciclo, este año, lo que sea que hemos estudiado. Entonces, considero que esa es una de mis fortalezas. Gracias, Cristian. Bueno, seguimos con Henry. Sí, Henry de la titulación de física. Buenas noches, bienvenido. Enseguida su pregunta. Buenas tardes. Buenas noches. Bien, seguimos con la hay pregunta número 12, por favor. Doctor, hay dos Henry. Creo que también hay dos Henry. A ver, pero sí lo ¿Se mencioné el refiere a mí? nombre. Sí, Henry Banchón. Sí, Henry Banchón, por favor. Luego sigue Andrés. Sí, por favor, verifiquemos todos el orden en participantes. Si siempre seguimos lo que está ahí. Henry Banchón. Luego sigue Brian Andrés. Estimado Henry, la pregunta para usted es la pregunta 12, por favor. Pregunta 2. ¿En qué piensa que debe mejorar? Pues basado en que yo ya tengo experiencia docente, participé en clases de física y me di cuenta en esas clases que necesito ser un poco más, bueno, agregarle un poco más de humor a la clase. Los muchachos en la clase estuvieron de acuerdo de que la clase fue agradable, que hubo buena interacción y todo lo demás, pero normalmente dicen ellos que los profesores de física son bastante humoristas. O sea, suelen tener esa gracia dentro de la clase, que la cual yo no mostré, tal vez por nervios de la clase demostrativa. No es lo mismo estar en una clase demostrativa que estar en una clase real, porque ya en una clase real uno ya tiene mucho tiempo con los alumnos y todo lo demás. Entonces en una clase demostrativa estaba con un grupo totalmente diferente, me asignaron un grupo diferente, y sí, me sacaron algo de nervios, no puedo decir. No sé si a todos los docentes les pase, pero a mí me pasa que el primer día de clases siempre me dan nervios. Son grupos nuevos y todo lo demás. Pero sí, creo que debo agregarle un poco más de dinamismo, de humor a la clase, porque eso también ayuda a conectar, como dijeron los compañeros hace un rato, eso también ayuda a conectar a los estudiantes con el profesor. Adicionalmente, saber distinguir entre el grupo de estudiantes que son muy buenos con el grupo de estudiantes que no lo son, para que la evaluación que se pueda tener pueda ser una evaluación diferenciada en ese mismo grupo, porque a pesar de no ser estudiantes con necesidades educativas especiales, no todos llevan el mismo ritmo de aprendizaje. Y a veces se evalúa, y se puede evaluar con los mismos contenidos, pero con un nivel de logro un poco menor a un grupo y a otro grupo con un nivel de logro un poco mayor. Entonces, en esa parte, creo que debo mejorar todavía. Perfecto, muchas gracias. Bien, estimado Henry, recuerdo que su calificación estará disponible hasta el 1 de enero en la plataforma Canvas. Bueno, seguimos con Brian Andrés de Química. Bien, para Brian la pregunta es la número 11, por favor, estimado Andrés. Buenas noches. Buenas noches, estimado docente. De acuerdo a la pregunta, ¿qué no le salió bien de lo que planificó? Esencialmente me basaría en lo que es el tiempo. No supe más o menos organizarle correctamente, por lo que tuve que acelerar un poco la clase y más basarme en la lectura que en la información que ya conocía. Entonces, lo esencial para mí en la planificación es, para una próxima clase, disminuir el número de diapositivas en este caso, para que la información sea más concreta y que sepa captar mejor el cerebro de los estudiantes, en este caso de mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Lina. Lina de la titulación de Química. Buenas noches, Lina. Bienvenida a la video colaboración 2 de 2 calificada. Enseguida le indico su pregunta, estimada Lina. A ver, vamos con la pregunta 10, por favor, estimada Lina. Buenas noches, primeramente. Mi pregunta es la 10. ¿Qué parte de la clase piensa que le gustó más a los estudiantes? Bueno, desde mi punto de vista, considero que a los estudiantes les gusta quizás más la parte en la que desarrollamos los ejercicios en sí, en lo que sería en la clase de química. En ese momento fue
un momento de inclusión donde todos participaron, ¿no? Con ellos mismos fuimos haciendo justo ese momento el ejercicio y fuimos verificando dónde iba a estar bien, dónde iba a cambiar, si salía mal el ejercicio, lo volvíamos a hacer. Entonces, considero que esa parte les gustó más a los estudiantes el día que impartí las clases. Y también considero, no sé, desde mi punto de vista, que la evaluación también estuvo acorde a lo que se dio ese momento en la clase demostrativa. Entonces considero también que sí les debió haber gustado porque fue a través de la plataforma de quizzes. Ese sería mi aporte, estimado. Gracias. Seguimos con Tania. Tania, buenas noches, de la titulación de Química. Enseguida indico su pregunta asignada. Bien, la pregunta número 9, por favor, estimada Tania, adelante. Buenas noches, estimado tutor. ¿Qué le salió mejor de lo planificado? ¿En qué se superó a sí mismo? Pues yo, en mi caso, yo no he podido participar aún en una clase demostrativa, pero referente a la pregunta sería, leo otra vez la pregunta, que lo planificado me gustaría que las actividades con los compañeros salieran acorde a lo planteado, a lo planificado, que no me vaya más allá y lo poco o nada que les explique sea concreto. Eso sería, estimado tutor. Listo, muchas gracias, estimada Tania. No hay problema, sí, me parece que usted en la segunda convocatoria sí lo va a ejecutar, entonces es muy importante que lo pueda reflexionar, ¿no es cierto? Porque también nos queda la cuarta actividad en contacto con el docente, que es un chat. Bueno, enseguida vamos con, me parece que es con Lorena. Me permiten unos segundos hasta compartirles la pantalla. Bien, buenas noches, Lorena, bienvenida a la video colaboración 2 de 2. La pregunta asignada a usted es la número 8. Adelante, por favor. Muy buenas noches, estimados docentes, compañeros y compañeras. Bueno, en sí la pregunta 8 es, ¿qué fue lo que más me gustó de sus clases? ¿En sí para mí o para los compañeros? De sus clases, o sea, Bueno. luego, perdón que le interrumpa, luego de que usted ejecuta, usted hace una automirada, ¿no? Bueno, esto fue lo que, desde mi punto de vista, como yo di mi clase, yo la ejecuté, yo la planifiqué, esto creo que me salió mejor, o de pronto no me salió bien, pero de pronto me salió mal, me equivoqué en algo, pero a raíz de eso, o a partir de ella, ¿no es cierto?, generó un aprendizaje nuevo, ¿no? Y dije, wow, o sea, estuve equivocado. Entonces, más que le salió bien o mal, es qué más le gustó, cuál fue el momento, o la actividad, no sé, la estrategia que más le gustó de lo que usted ejecutó. Bueno, en sí, respecto a esa pregunta, bueno, en referente a la clase de química, lo que me gustó es que hubo interacción con todos los estudiantes después de lo aplicado y explicado la clase en referente al tema que estaba. Participaron todos, adquirieron los conocimientos que yo les explicaba durante la clase, al igual que también aplicaron todos los conocimientos durante la evaluación a través de la plataforma de quizzes, también vuelta en la clase de biología, también ahí hubo una pequeña participación, igual demostraron sus conocimientos. Para mí sí fue un poco complicado controlar la plataforma porque aparte de lo que se abre la apertura de las diferentes plataformas que se deben trabajar, no sé, en el momento que se actualizó la última actualización no se modificó correctamente, por el cual yo tuve unos inconvenientes y me tocó, ¿cómo se podría decir? Improvisar en su momento para que me entiendan el proceso a lo que yo iba y lo que les estaba explicando durante la clase, durante lo que yo estaba ejecutando y demostrando. Pues eso es todo, estimado docente. Muy amable, gracias Lorena. Seguimos, bueno, he perdido a otros participantes. Me parece que ahora seguimos con Henry Giovanni Ramos, que bueno, también es la titulación de física. Bien, entonces, buenas noches Henry. La pregunta asignada para usted es la pregunta número 6. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, le escucho. Adelante, Henry.
Sí, soy del grupo C, me toca dar clases en enero y no tengo todavía la suerte de dar la clase demostrativa, pero he revisado las clases que han dado los compañeros, ¿no? Lo que empecemos por la parte que más, por la parte en donde más se distraen los estudiantes. Yo veo que se distraen en la exposición teórica de conocimientos. Entonces, pero la parte en donde llama la atención, en donde se centra la atención y todo el mundo se pone pilas a lo que está haciendo el profesor, es cuando el profesor hace algo distinto. Como por ejemplo, una compañera una vez puso una broma, primero un juego, hizo una pregunta y automáticamente todos empezaron a comentar. Eso, y cuando hay alternativas, videos de YouTube o inclusive cuando utilizan en el internet herramientas como Quizzes, empiezan a interactuar, etcétera. Esa es la parte que más llama la atención, en la parte clave en donde la atención está centrada directamente en el profesor, y por más que yo me doy cuenta en lo que revisé, por más que haya elementos distractores afuera porque se escucha ruido de los otros audios, no es tan relevante, y porque el estudiante en ese momento está con la atención netamente centrada en lo que está diciendo el profesor. Eso creo yo que es la parte que más impresiona, la parte más positiva, la parte en donde se tiene al estudiante totalmente concentrado en la clase y en donde el profesor aprovecha para poder embutir y transmitir el conocimiento. Esa es Muchas gracias. Seguimos con Sandra, de la titulación de Química. Estimada Sandra, enseguida le asignamos una pregunta. Bien, para Sandra, la pregunta asignada es la número 5. Buenas noches, bienvenida a la video colaboración 2 de 2. Buenas noches, estimado tutor. En la pregunta 5, ¿en qué momento se sintió más identificado con sus clases? Creo que en el momento en que estaba dando la evaluación, como todos los compañeros que al utilizar una herramienta de evaluación, como lo es el Quizzes, y después el resolver y ver que sí respondieron las preguntas como es. Eso. Muy amable, muchas gracias, estimada Sandra, y también les felicito por hacer este esfuerzo desde su trabajo de conectarse a esta tercera actividad de aprendizaje en contacto con el docente. Bien, para finalizar nos queda Nancy y Brenda. Bien, entonces, estimada Nancy, buenas noches, bienvenida a la video colaboración calificada número 2. Enseguida le indicamos cuál es su pregunta, estimada Nancy. La pregunta número 4. Adelante, por favor. La número 4 dice, ¿qué momento de sus clases disfruto más? Bueno, las clases que yo di, me gustó bastante el momento en que hice una actividad lúdica en donde nos presentábamos dando nuestro nombre y también a su vez integrando un plato de comida que nos gustaba bastante. Y entonces yo decía que nos presentemos, por ejemplo, decía Nancy Nasimba, conchitas asadas. Entonces, la mayoría estábamos un poco riéndonos de esta pequeña actividad. Eso, profe. Muy amable, gracias. Bueno, y terminamos con Brenda. Bueno, no sé qué pasó con Brenda. Brenda la tuvimos en físico-matemáticas y también la tuvimos acá. En todo caso, creo que se nos quedó para el final. Entonces, Brenda, buenas noches, bienvenida. Enseguida su pregunta asignada es la número 3, por favor. Buenas noches, estimado tutor y compañeros. La pregunta 3, ¿qué sentimiento o emoción le acompañó en sus clases? Yo lo que tuve es una felicidad de acoger a los alumnos, presentarme ante ellos, escuchar sus expectativas, y me entró mucha emoción para brindar mi clase, tanto a ellos como a mí. Y más que todo, sí, en la clase de química, sí, me supieron comprender lo que les estaba explicando de la clase y bien, muy feliz, muy contenta. Muchísimas gracias, estimada Brenda, y también a todos y todas por conectarse a este espacio. Bueno, en honor al tiempo lo vamos a dejar solo en una intervención
únicamente indicarles que tenemos una actividad más calificada en contacto con el docente sobre 10 puntos y con ello se finalizaría lo que corresponde a este periodo académico ordinario. De igual manera, las calificaciones estarán disponibles a más tardar hasta el 1 de enero para que ustedes puedan revisar Canvas y obviamente si existe alguna anomalía o irregularidad, lo puedan reportar oportunamente para que nadie, ninguna de las personas que han participado de ambos paralelos se queden fuera, bueno, se queden más que todo sin el puntaje, ¿sí? Desearles un excelente año y por supuesto que todos sus anhelos y objetivos, tanto personales y académicos, se cumplan. Que tengan una excelente noche. De igual manera. De igual manera. Buenas noches, compañeros. Pasen bien, compañeros. Hasta luego, compañeros. Pasen bien. Feliz año, por cierto, también.